Mi opinión es que el misticismo crea hipótesis. Luego la religión lo que hace es tomar esas hipótesis y crea un sistema religioso de mecanismos para aplicar más estructuradamente lo que plantea el misticismo. Y después, la ciencia lo que hace es explicar los canales o mecanismos que realmente lo estaban haciendo en forma empírica. En este día lo que vamos a ver es la hipótesis del misticismo hinduista de las siete chakras, que ellos le llaman siete bloqueos energéticos, que la ciencia le llamaría al final siete bloqueos emocionales, o que son siete hábitos que al final lo destruyen a uno y hace que evite de que pueda una persona estar sana en su interior. Es decir, mientras más se ven estos bloqueos emocionales, energéticos o hábitos, más enferma está la persona en su interior. Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar el Inconsciente, donde exploramos las distintas religiones, la mística y la ciencia a fin de encontrar una respuesta para sanar nuestro interior. En este momento lo que vamos a ver es el planteamiento de las siete chakras o los siete bloqueos, y cuando esto lo define en el hinduismo como distintas partes del cuerpo, como una forma, me parece muy cercana, pero vamos a ver de que esto también tiene relación con otros planteamientos de la ciencia. Comienza diciendo la parte de arriba son apegos, cuando una persona tiene falta de intuición, sin conexión con los demás o con cualquier persona o con la naturaleza, sin amor, incapaz, indigno y con temor. Maslow fue un judío que planteó la teoría de la pirámide motivacional. No sé, y así igual que Freud y que Carl Jung, otros científicos, Freud, el padre del psicoanálisis, no sabemos si ellos como judíos plantearon sus hipótesis científicas porque ya conocían este misticismo o si ellos llegaron a las mismas conclusiones hipotéticas del misticismo. Por ejemplo, en el caso de la pirámide motivacional de Maslow, el temor está relacionado con las necesidades básicas de supervivencia. Estas dos, de indignidad e incapacidad, están relacionadas con la necesidad de seguridad. Sin amor y sin conexión están relacionadas con las necesidades de reconocimiento o necesidades sociales. Y por último, estas últimas dos, sin intuición y sin apego, es lo que se resuelve con la autorrealización. Pero en la mística judía hay un libro que se llama Estrategias, Estrategias del Satán o Estrategia que ocupa Satanás. Estrategia del Satán, escrito por Mario Sabán, que es como si fuera el apóstol Pablo para difundir la cábala o el misticismo judío en Latinoamérica. Lo vamos a dejar para otro video. Y él plantea de que los ataques que hace Satanás a la vida de las personas están en dos áreas, o en el área mental o en el área emocional. Es decir, en el árbol de vida, que es como la base para entender el misticismo judío, está estructurado como 10 emanaciones o 10, le llaman sefirot, 10 esferas que están interconectadas, pero las de arriba están relacionadas con el área mental. Las siguientes están relacionadas con el área emocional y la última es el mundo físico. Es decir, tanto las siete chakras como la pirámide motivacional de Maslow, como el árbol de vida de los místicos judíos, están correlacionados con ellos. Entonces me llama la atención de que dos de estos son misticismo, teorías, hipótesis, las correlaciona hasta cierto punto la ciencia con el modelo motivacional de Maslow. Muy interesante. Lo vamos a desarrollar otras cosas en otro video, pero ahorita nos vamos a enfocar más en esta parte, pero solo como darles una referencia. Y el mundo físico está relacionado con la sobrevivencia, con las necesidades básicas. Muy bien, dicho eso, como un paréntesis, vamos a ver esto. ¿Se acuerdan con Moisés en el capítulo 4 de Génesis cuando lo mandó Dios? La respuesta de Moisés es, yo no sé hablar. Uno podría pensar, bueno, era incapaz de hablar o no tenía
forma, le faltaba conexión con los demás, o sea, no tenía forma de conectar, porque cuando uno habla se conecta con los demás. Así lo dejamos y lo vemos de una forma fría. Pero en el planteamiento hipotético de la mística de las siete chakras, lo que nos dice es de que están interconectados los bloqueos. Tal vez hay un bloqueo más fuerte y ese bloqueo hace de que no llegue la energía o la emoción a los demás. Él lo ven como que si fueran siete estanques de agua, de que si de repente uno está bloqueado, pues entonces se bloquean los demás. Podría decirse, bueno, Moisés estaba bloqueado, que se sentía incapaz, por tanto él se sentía indigno, tenía temor. Pero también se puede ver al revés. Tal vez el origen de por qué dijo, yo no puedo hablar, y lo más que iba a decir era, dice Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y no podías decir eso, Moisés. Más bien, ¿no será que realmente no te sentías capaz? Porque en el fondo lo que tenías era temor. Y usualmente de aquí es donde se resuelven los demás. Eso lo plantearía Maslow. Primero tiene que resolver las necesidades básicas para después resolver las necesidades de seguridad, después las necesidades sociales o de reconocimiento para poder llegar al último que es el área de autorrealización. Lo mismo propugna la mística judía. Dice, bueno, la luz, la información de Dios viene de arriba hacia abajo para resolverlo. Es decir, primero tiene que venir la información de acá para resolver el temor y de ahí, una vez ya resuelve el temor, vuelve otra vez hacia arriba. Es como un doble camino lo que plantea la mística judía. Es decir, resuelva primero lo mental, después lo emocional y se resuelve el mundo físico. Es decir, sane su interior a nivel mental, después sane su interior a nivel emocional y entonces va a resolver sus problemas de realidad o sus problemas con los demás. Pero también dice, cuando uno ya comienza a estar resolviendo sus problemas de sobrevivencia, el mundo físico, cuando está manejando mejor lo exterior a usted, entonces comienza a mejorar sus emociones y su área mental. El místico diría, así como es arriba, es abajo, así como es abajo, es arriba, así como es afuera, es adentro, así como es adentro, es afuera. Es decir, si uno está recibiendo la información de la luz de Dios, entonces resuelve su problema de abajo. Al resolver sus problemas de abajo en el mundo físico, va a volver a subir para volver a recibir más información, resolver abajo, resuelve abajo, recibe más información, pero también dice, a medida que usted resuelve su interior, se resuelve su exterior. El exterior está ordenado, significa que usted está ordenado. Por ejemplo, yo tengo algo que tengo que resolver, tengo que analizar, que a veces me da picazón en la nariz cuando estoy haciendo videos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que me siento nervioso? ¿Es incapacidad o es que me siento un tanto con vergüenza, indigno? Que me dirán que queda bien el video. Y entonces cuando inconscientemente parece que no lo manejo, me da picazón solo en la punta de la nariz. Y eso me pasa ahorita que estoy haciendo los videos. Pero bien, dejando a un lado a Moisés, ¿recuerdan los Avengers Endgame? Cuando está Thor y el Capitán América, que de repente le dicen al Capitán América que está el martillo de Thor y le dice, levántalo. Y va como que será que lo puedo levantar o no, el Capitán América. Pero parece ser que no lo levantó. Pero en Endgame viene, están peleando contra Thanos, Thor y el Capitán América. Y de repente el Capitán América ¡ras! Agarra el martillo. Y dice Thor, sí, es digno. Pero el Capitán América no creía que era digno. Por eso es que no levantaba el martillo. Es decir, como se sentía indigno, entonces él era incapaz, pero su incapacidad de levantar el martillo está basado en que él pensaba que no era capaz, pero detrás era que no se sentía digno de levantar el martillo. Pero de repente, ¿qué le ocurrió? Él no tenía temor de enfrentar a Thanos, el Capitán América, y eso rompió su sentimiento de que no, que si soy digno no del martillo, ¿qué me importa? Y eso lo hizo sentir y eso lo hizo ser capaz. Es decir, en el caso de Moisés, posiblemente era, tengo mucho temor de lo que me puede hacer el faraón, me va a matar y no va a ser, lo más probable es que va a ser de una forma sádica.
y me siento indigno, de llegar delante del faraón. ¿Y qué le voy a decir? Que soy un ovejero, que nunca llegué a ninguna parte en el desierto, que lo más que llegué fue a cuidarle las ovejas a otra persona. No me siento digno de llegar así al faraón, ni siquiera tengo un ejército. O sea, ¿y qué me decía el faraón? Ja, 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 ja. Miren quién viene, y mira, ni se bañó, ja, 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 ja. Eh, Mándenlo a matar. Tal vez por eso es que se sentía incapaz de hablar. Pero también podemos pensar de que detrás le faltaba amor, porque cuando uno tiene mucho amor a los demás, desecha el temor, desecha su indignidad, desecha su incapacidad y tiene una alta conexión con los demás. Esto es a nivel emocional, pero a veces tiene que resolverse desde un nivel bajo de sobrevivencia. Mire, ayer estaba en una reunión y decía alguien cuando estaba lloviendo, a saber si qué habrá pasado en el país porque llovió, solo porque llovió. O de repente ya va a venir la época de huracanes, a saber qué nos va a pasar. ¿Y será que lo vamos a lograr? Pero solo era una lluvia. O de repente, mire que cualquier cosa. Las personas que se manejan con mucho temor de que, y será de que van a asaltar a mi hijo, y será que si viene tarde mi hijo algo le va a pasar, tienen un bloqueo emocional y ese bloqueo emocional lo va a destruir en todo lo demás. Detrás puede haber indignidad, incapacidad, falta de amor, no escuchar su voz interior y el apego. Pero bien, el objetivo de este video es ver cómo al tener todos estos problemas nos puede producir que nos controle un narcisista o un grupo religioso narcisista o un trabajo de tipo narcisista, un lugar de trabajo narcisista. ¿Cómo es eso? Mire, ¿qué es lo que hace un narcisista, ya sea una persona, un grupo religioso o un lugar de trabajo? Sacar el mayor beneficio de nosotros, explotarnos o manipularnos. Pero, ¿cómo lo hacen? Primero con temor. Si tú no haces lo que yo digo, me voy a tener las consecuencias. Te va a castigar Dios. Y es cierto tener temor a Dios, pero el problema es cuando una persona nos mete temor de que inconscientemente es como que si no me obedeces, si no te sometes al grupo, si no obedeces al líder, Dios te va a castigar. Si no, un padre que es abusivo y le dice, es que aunque yo sea abusivo, tenés que aguantarme porque yo soy tu papá. ¿Por qué? Porque tenés que honrar a tus papás, pero manipula con el temor de que te va a castigar Dios si no me saco provecho de ti, porque de todos modos soy tu papá y tengo derecho a aprovecharme. O sea, hay cierto nivel que podemos hacerlo con nuestros padres, pero puede llegar a ser un padre narcisista. El problema es este, mientras más se da todo esto, más nos destruyen nuestro interior, más nos destruye nuestro consciente. Y al final lo que nos controla es nuestro inconsciente, nuestros instintos. Es como que si cuando nos destruyen por medio de generarnos todos estos sentimientos de bloqueo, nos vuelven a un alma animal. Ya no nos conectamos con Dios, ya no nos conectamos con la luz y empezamos a tratar a los demás también como animales. Es decir, bajamos, no es que subimos espiritualmente, nos destruye. Y eso se da en sistemas religiosos. Nos tratan con temor. O está bien con el líder y con el grupo, o aténgase a las consecuencias, porque solo nosotros tenemos la verdad y solo nosotros tenemos el monopolio de conectarnos con Dios. Usted ya conoce el grupo, ya conoce nuestros testimonios. Espero que obedezca. Nos hacen sentir indignos. Un narcisista está constantemente bajándonos la autoestima, como diciendo, mira, te volviste a equivocar, si sos tonto, si no sos, porque al final con eso nos genera el sentimiento que no somos capaces. Nos hace sentirnos indignos a menos que ellos nos den dignidad, no merecer respeto, a menos que, y por eso, pero te voy a dar un poquito de respeto. Y nos consolamos con que, ay, nos dieron un poquito. En un grupo religioso, un lenguaje abusivo de prédica. Y salimos felices diciendo, ay, qué feliz me siento, cómo me abusó, es que me convenció de que yo no sirvo para nada, soy un trapo inmundo. Pero también le generan incapacidad. Tú no eres capaz, a menos que
seas guiado. Es que Dios te va a guiar, pero Dios me va a usar a mí para guiarme. Distinto es el mensaje. Es que sin Dios no soy nada. ¿Ok? Pero está detrás hablando de incapacidad. Distinto es el mensaje positivo. Con Dios yo soy capaz. Uno lo maneja de una forma inconsciente como decir, yo no soy capaz, sin Dios no soy nada, pero manéjalo así, yo sí soy capaz, con la ayuda de Dios y Dios está conmigo. Es casi el mismo mensaje, pero puesto de forma distinta. Aquellas personas que están constantemente diciendo, es que no soy capaz, es que ya estoy viejito, es que ya no puedo caminar, es que mis rodillas ya no me funcionan. Detrás, es seguro, no están sanos en su interior y por tanto así va a ser a los demás igual. Un padre que está constantemente diciendo, es que no nos alcanza, es que somos pobres, ¿por qué no ayuda a los demás? Es que, y si me falta el dinero después, detrás, ¿qué es lo que hay? Es un apego al dinero. Está pegado a lo material. ¿Y cómo lo transmite? Con un gran temor al mañana, a que no le va a alcanzar. Están interconectados, pero a veces hay uno que está más fuerte y usualmente, si se siente incapaz, detrás influye a los que están a la par. Si se siente incapaz, hay falta de amor, hay mucha indignidad. Usualmente es cuando está mal en uno que afecta a los otros de la par. Por ejemplo, una persona que no tiene amor, por ejemplo, en un grupo religioso, en un narcisista, le dice, lo tratan sin amor y al final aprende a tratarse a usted sin amor y termina tratando a los demás sin amor. Es que el narcisista lo contagia con su veneno y después usted, una vez envenenado, comienza a envenenar a los demás. Es decir, si usted maneja mucho el temor, la indignidad, la incapacidad o la falta de amor, que yo no doy amor ni recibo amor, todos me rechazan, y a mí que me importan los demás y no piensan los demás, eso habla de una persona que está enferma. Un narcisista no solo es alguien que le falta amor a los demás, es porque no tiene amor a sí mismo y por eso está exigiendo demasiado amor hacia él, sin conexión. Tiene pocos amigos, tiene pocas, trata de no manejar, conocer nuevas personas. ¿Por qué? Porque detrás no quiere conocer nuevas personas porque tiene temor. Se maneja a nivel de seguridad o mantiene la incapacidad y me siento mal, me siento poco como una necesidad de seguridad. Lo está disfrazando. Y dice, sí, pero mire, al final me estoy protegiendo, pero nunca va a ser feliz. De hecho, va a hacerse infeliz. Nunca se va a sanar. Se va a mantener enfermo. ¿Y qué es lo que va a pasar si no ha resuelto su problema emocional? Creo que les dije de que en el misticismo judío, en el libro Estrategia del Satán, dice, los ataques del Satanás vienen o un ataque emocional o un ataque mental. Es decir, si usted siente todo un ataque de que no se siente indigno, incapaz, sin amor, sin conexión con los demás, es que es un ataque emocional. Y mire, todos estamos conectados con todos. Estamos conectados hasta con las moscas, estamos interconectados hasta con las personas que nos han hecho daño. Cuando uno llega a la claridad que todos estamos interconectados, lo bueno que hagamos nosotros, no lo estamos haciendo a nosotros y a los demás. Lo malo que nos está haciendo los demás es cierto que nos afecta y afecta a los demás. Pero cuando nos damos cuenta que estamos interconectados, sabemos que que si nosotros sanamos, vamos a sanar a los demás. Si nosotros actuamos correctamente, vamos a ayudar a los demás. Es decir, nos mantenemos con temor que a saber qué le va a pasar al país. Es que yo le tengo miedo con una lluvia. ¿Qué nos puede pasar? Estamos interconectados. Es decir, estamos contagiando a otros inconscientes de nuestro inconsciente sin saberlo. ¿Por qué? Porque estamos interconectados. A medida que sanamos, a medida que nos sentimos más capaces, hacemos que los demás también se sientan capaces. A medida que nosotros sucumbimos al lado oscuro de la fuerza y nos volvemos narcisistas, así interconectados vamos a afectar a otros. Y bien, ¿qué ocurre en esta parte mental? Sin intuición, es decir,
yo no sé qué hacer. No escucho mi voz interior que debería de hacer. Y por tanto, ¿qué hago? Busco la guía de un narcisista, busco la guía de un grupo religioso, sectario, porque yo no escucho mi voz interior. Y como no busco mi voz interior, me someto a lo que ellos me digan. ¿Por qué? Porque el mismo grupo y el mismo narcisista le va a convencer que tú no eres capaz ni siquiera de escuchar tu voz interior. Eso que a veces tú pensás es mentira, no es cierto. Y empieza a pagarle que no escuche su voz interior. Es que nosotros somos tus guías espirituales. Es que a nosotros sí nos habla Dios para que te hable a ti. Y ahí se genera la estructura del apóstol, del profeta, del líder espiritual que uno se tiene que someter. Pero eso, en vez de sanarnos, nos refuerza nuestra enfermedad interior. Es decir, pareciera como que porque al final todos estos terminan siendo narcisistas, nótenlo. Sacan ventaja de nosotros. Siempre el narcisista lo va a hacer. Y nos va a convencer que nosotros no podemos escuchar nuestra voz interior. Pero ¿por qué no la podemos escuchar? Porque hemos aprendido que no podemos. Tenemos temor de seguir nuestra voz interior. No pensamos que no merecemos agarrar el martillo de toro. No merecemos el que Dios nos hable en nuestros corazones igual que a cualquier otra persona. No nos sentimos capaces de seguir nuestra voz interior. No nos tenemos amor a los demás y en el fondo terminamos dejando de amar a los demás. No nos sentimos con conexión ni con Dios, ni con nosotros, ni con los demás. Es decir, una persona que llega a este punto no cree tener conexión entre su consciente y su subconsciente o su inconsciente. No cree que puede tener conexión con Dios. Por tanto, necesita que el guía espiritual lo conecte. Él sí tiene conexión con Dios, pero yo no tengo conexión con Dios. Él hasta da testimonio de cómo está bien conectado con Dios, pero para mostrarnos que nosotros no tenemos conexión con Dios. Pobrecitos, me necesitan a mí, necesitan a este grupo. Pero al final lo que lo genera son apegos. Cuando una persona está muy apegada al dinero, eso le dice que también están otras cosas interconectadas que lo están bloqueando. Cuando una persona está pegada a las personas, y qué terrible que hasta, ¿saben a quiénes nos apegamos más? Es a los que nos hacen más daño, ¿sí? A lo que nos hace más daño es a lo que tenemos más apego. Explorémonos. Y ahí les dejo esa idea. ¿A qué le tienen tanto apego? Es a lo que le hace más daño. Las personas que son maltratadas por narcisistas, esos son más apegadas a los narcisistas. Dejan un sistema religioso narcisista y ¿a dónde se va? A donde otro narcisista. Deja a un narcisista e inconscientemente va a buscar otro narcisista. Pero aquí también se dan apegos a ideas. Es decir, genero mis creencias y me apego a ellas. Esta es mi religión, de ahí no me salgo. Estas son mis creencias religiosas, de ahí no me salgo, ni siquiera las analizo. Es decir, el inconsciente actúa en forma automática. Cuando una persona está sanando, entonces es más reflexivo. Empieza a ver, ¿esto me ayuda o no? ¿Será que esto contradice o no mis creencias? De hecho, es seguro que una persona que está muy apegada a sus creencias o vive con demasiado apego dice, este canal de YouTube no lo veo. Si está hablando de misticismo, si está hablando de judaísmo, si está hablando de hinduismo, eso es satánico, eso es casi un poquito antes de llegar al infierno, me voy a contener. Temor. No tengo la capacidad de procesarlo, no soy capaz. No puedo escuchar la voz de Dios, necesito seguir con mis apegos y ya me dijeron cuáles son mis apegos, mis creencias, esas no las cambio, porque a saber qué me va a pasar. Y de repente aparece alguien que dice, fíjate que el misticismo, un momento, apartate de mí, Satanás. Es cierto que Dios dice amar a Dios y al prójimo, pero a vos no te voy a amar. Vos sos un místico. Vos hablas de judaísmo, vos hablas de hinduismo. Ahí yo, no, o de repente, vos crees que la ciencia lo resuelve todo y nos maltratan. Pero, ok, bueno, ¿qué es lo que le demuestra? No está sano en su interior. Pero una persona que está sana en su interior puede analizar, puede explorar, se siente capaz de manejar la situación.
no se siente merecedor de conocer más, no tiene temor, sabe que está interconectado con todos. Es decir, no solo está interconectado con su iglesia, también usted está interconectado con los de otras iglesias. Pero cuando uno dice, aquí están los buenos, allá están los malos, allá es el enemigo, le están vendiendo que no estamos interconectados. La realidad es que estamos interconectados con todos. Estamos interconectados con católicos, con evangélicos, con testigos de Jehová, con mormones, con ¿cómo se llama? Con hindúes, con islámicos, con musulmanes, con budistas y hasta con ateos y hasta con la ciencia. Y uno dice, pero es que yo no me quiero hacer ateo. No, no, no es que yo le estoy diciendo que sea ateo. Analice todo, explore, sea mejor persona, porque cuando usted sea mejor persona va a ayudar a que los demás también sean personas. Aún usted está interconectado con los que le hacen daño, está interconectado con el narcisista que le está haciendo daño, está interconectado con esas sectas. ¿Por qué? Porque ellas le están ayudando a conocerse a usted para que usted pueda sanar. Eso lo diría la mística judía, más claramente. La mística judía le diría, está conectado con dos porque el dolor que le provoca a aquella persona o a aquel grupo de personas es para hacerlo una mejor persona, es para que entienda que hay algo que tiene que cambiar. Necesita recibir ese dolor, ese sufrimiento, para poder acercarse a Dios, para poder aumentar su luz, para escuchar mejor su voz interior. Es decir, de cualquier persona, usted está interconectado con todos, hasta con las pulgas, hasta con las abejas. Estamos interconectados para hacer un mundo mejor. Lo vamos a dejar en otro video. Pero aquel que no se siente interconectado y que dice, apártate de mí porque tú pensás, tenés una idea un poquito distinta a la mía. Y de hecho hasta en la iglesia puede ser la iglesia pentecostal unida, pero no se lleva con la iglesia pentecostal de X o de aquel pastor, ¿no? O de aquel apóstol porque es de otra, creen casi en lo mismo, pero hay un poquito distinto. En el judaísmo es un tanto distinto. Como ellos tienen bien clara la idea de que todos estamos interconectados, solo dicen, mire, la base es la Torá, la ley. Dios es uno. Es decir, estamos hablando que todos estamos interconectados. Es decir, de alguna forma, aunque nos cueste creer, están interconectados los judíos con los nazis. ¿De qué forma? Bueno, lo vamos a dejar para otra parte. Pero los judíos entienden eso. Estamos interconectados con el Islam, con el budismo, aún con el cristianismo estamos interconectados. Pero eso sí, aunque hay interconexión, analizamos a los otros grupos, pero evaluamos qué es lo que de los otros grupos nos puede ayudar para acercarnos a Dios. Son más abiertos a otras ideas. Por eso es que dicen que cuando hay dos judíos se crean tres opiniones distintas. En el judaísmo tienen eso, que somos judíos, sí, pero hay una gran variedad de pensamientos judíos, pero todos somos judíos, sí. Una base de las leyes se dice, pero yo tengo la opinión de que esta ley en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, se tienen que aplicar de esta forma. Dice el otro, no, yo pienso que debe aplicarse así. En el sábado ni siquiera tienen que encender la luz. Otro dice, no, yo creo que sí se puede encender la luz, porque no es fuego, sí, pero la electricidad es un tipo de fuego, así que no podemos. Y se generan un montón de opiniones, pero eso sí, siguen siendo judíos. Y saben los judíos esto, que están interconectados tanto el judío ortodoxo como el judío que es ateo. Estamos interconectados, lo aceptamos, pero cada uno decide cómo, cómo cómo quiere su vida para ser más feliz. Cómo es que él piensa que de esa forma se va a conectar mejor con Dios. No, y por esa razón el judío no anda haciendo proselitismo, porque dice, el musulmán va a llegar a la luz desde su camino. Y yo sé, lo que estoy diciendo es bien sacrílego si este video lo está escuchando un cristiano y más si es un cristiano evangélico. Yo, por ejemplo, estoy haciendo cierto tipo de meditaciones, pero ahí me encuentro monjas que están haciendo también meditaciones de tipo
de la meditación coreana de Maum, que dejé otro video. Pero pensar en alguien que tiene muchos apegos religiosos, el que tiene demasiado apego religioso no puede tener conexión porque tiene mucho temor de que si se sale de sus apegos le va a castigar Dios y lo va a mandar al infierno a chicharrarse. Pero solo le dejo esto. Lo que dijo Jesús en los tres evangelios es, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Y apareció que uno lo habían, le habían romado y apareció un samaritano, es decir, alguien que no era ni judío, ni podía ir al templo, que no tenía religión judía, y ayudó al necesitado. Es una parábola extremadamente revolucionaria porque lo que nos está diciendo Jesucristo es, miren, no me importa si es un musulmán, si es un budista, hasta si es un ateo. Sí, hasta si es un ateo, pero amó a su prójimo. ¿Por qué? Porque sabe que está interconectado. Es decir, ese samaritano en la parábola sabía, este me necesita, estamos interconectados, necesito ayudarle. Tenía amor por el necesitado. ¿Y será que me falta el dinero si gasto con él? No le importó. Tenía amor, no tenía temor. No se sentía indigno. Hey, aquel es judío, tú no eres digno de mí. No, no tenía nada de eso. Posiblemente escuchó su voz interior que ayuda a esta persona, no lo dejé estirado. No tenía apegos a su religión samaritana que decía, en la religión samaritana no ayudamos a los judíos. No tenía nada de eso. Él lo que sí tenía era consciente, estaba sano en su interior. Lo que sí podría decirles esto, que a medida que nosotros no estamos enfermos en nuestro interior, pues claro, estamos más sanos, somos más felices, hacemos feliz a los demás. ¿Será que para tener vida eterna uno tiene que estar sano en su interior? Es decir, no es que estemos hablando de pecados grandes, porque al final todos estos, de hecho, distintos bloqueos emocionales, los distintos matices de ellos nos van a llevar a pecados capitales. Es decir, nadie puede pensar voy a ser juzgado mal por Dios por tener temor, indignidad, incapacidad, amor. Pero póngale, un perezoso tiene una combinación de todos ellos. Un perezoso está pegado a su haraganería, no tiene amor a los demás, no sabe que está interconectado con todos. En el fondo puede sentirse incapaz. Dice, si lo intento y me va mal, pues me voy a sentir mal, me siento indigno, pero detrás tiene, por ejemplo, la Biblia dice proverbio, dice el perezoso, hay un león en la calle, y lo dice 3 veces, es decir, detrás de un perezoso hay mucho temor, y se inventa el temor, con tal de, o se dice, y soy muy incapaz. ¿Por qué? Porque hay temor. ¿Será que detrás de Moisés, en decir, no soy capaz, había temor y también no se sentía interconectado con todos, no se sentía interconectado con Dios ni con su pueblo, ni tenía interconexión con él, y detrás podía decir, no, no, yo voy a orar para el que tú vas a mandar. Había pereza. Explore la avaricia, detrás de la avaricia que hay. ¿Cómo, cómo aumenta los distintos tonos de estos para crear un avaro o un orgulloso o alguien que tiene lujuria? Es decir, detrás de los pecados capitales, las raíces están acá, en cada uno de ellos. Es decir, cuando usted ve a una persona con mucho apego, con mucho temor, que se siente muy incapaz, que se siente muy indigno, con mucha vergüenza, que no ama a los demás, que no se siente con conexión a los demás, que no tiene intuición de qué vamos a hacer en la vida, va a manifestarse un pecado capital. Yo me pongo a pensar, y esos líderes religiosos que de repente aparecen haciendo adulterios responsables y así lo manejan, y toda la congregación que hace, ya lo perdonamos, porque hay que perdonar al pecador. Es que hay que resolver esto. No es de perdonar al pecador, es de decirle al pecador, arreglate tus 7 chakras, arreglate tus bloqueos espirituales y emocionales, porque de lo contrario vas a volverlo a hacer. O de repente dice, bueno, ya no es lujurioso, pero es muy orgulloso.
pero es muy avaro. Eh, u otro distinto de los pecados capitales. Detrás están cada uno de estos. El que usted viva con temor, bueno, el que vivamos con temor o que nos manejen el temor, al final nos está trayendo destrucción. Muy bien, vamos a dejar hasta acá este video. Nos hemos extendido. Espero que haya sido de mucha ayuda para usted para encontrar cómo sanar su interior y cómo ayudar a sanar a otros en su interior. Si usted ve que esto le está ayudando a su vida, compártalo. Pero sí, tenga cuidado con los religiosos, porque el religioso después le va a decir, mira, ya estás en la antesala del infierno, te va a condenar Dios por estar hablando de hinduismo. No estamos hablando de hinduismo, es una hipótesis que creó el hinduismo. Es decir, es como pensar, solo en el cristianismo está la verdad. Solo en el cristianismo, solo ahí entiende. De hecho, en el cristianismo hemos tomado la filosofía latina y griega, pero la tomamos. Es decir, también ahí encontraron ellos verdad, pero antes no la tomaba el cristianismo. O de repente decir, voy a escuchar la opinión de alguien más de fuera de mi religión o de mis creencias. Es cierto, hay riesgo. Yo le digo algo. ¿Quiere reducir el nivel de riesgo? Escuche a una persona que no le promueve el apego, que le promueve escuchar su voz interior, que le promueve conectarse con los demás. Una persona que dice, no se metan con nadie. Bueno, una persona, un líder religioso, cuando yo le conté que iba a lo de Scout, me dice, salite del grupo, porque ese grupo es procatólico, sí, eso me dijo, y te van a llevar ahí. Y me llevaba bien con ellos, y desgraciadamente yo tenía mucho temor, me lo manejó como que, ay, vea usted qué le pasa, a saber cómo van a terminar sus hijos si van al grupo. Ya regresé al grupo. Pero bien, me hizo sentirme indigno. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo la voluntad de Dios, de acuerdo a sus parámetros. Me hacía sentir incapaz, me hacía sentir incapaz de mantenerme firme en mis propias ideas. Es decir, es cierto, aquel es católico, yo tengo otras ideas, pero estamos interconectados. Me hizo ya no amar a ese grupo. Y eres incapaz de pensar por ti mismo. Menos mal que me tenés aquí enfrente que te está guiando, porque tú no eres capaz de, y tampoco tú no eres capaz de guiar a tus hijos a un camino correcto. Entonces, cuando ustedes vean que una persona los está llevando por este camino, ahí sí, apártense. Es cierto que estoy interconectado con el narcisista, con este, pero a este no lo voy a escuchar porque este va a enfermar mi interior. Me va a volver un fanático religioso o al final me va a volver otro narcisista que maltrata a otro. De hecho, qué terrible que a veces en los grupos religiosos, y lamento estarlo diciendo porque si usted sana y está en un grupo religioso, va a ayudar a que los demás también sanen, porque de lo contrario van a estar abajo de una persona que los va a estar enfermando. Y va a decir, es que estamos escuchando la sana doctrina. ¿Cómo van a estar escuchando la sana doctrina si le está orientando el apego a que usted no puede escuchar la voz de Dios a menos que sea el líder, a que no se interconecte con otras personas? Solamente interconéctese con aquellos que puede traer acá y los podemos domesticar, solo con eso. Pero de ahí solo interconéctese con nosotros. Afuera nosotros, ni se meta. Solo si puede, pero trate de traérmelos aquí también. Y aquí nos interconectamos. Pero si usted no logra eso, apártese de ello. Si es así, mejor apártese porque no lo está guiando a una sana doctrina, sino lo está guiando a tener amor a los demás. Es decir, ¿para qué va a amar a los demás? Primero, ámenos a nosotros en este grupo. Es lo que Dios le pide. Primero a nosotros, a sus hermanos. Todos son nuestros hermanos, incluyendo un ateo. A ese también hay que ayudarle. De hecho, ¿a quién hay que amar más? Al necesitado. Y lo dejo en otro canal que dice, en otro video que dice que lo dejé. ¿Por qué razón no ayudamos al que tiene necesidad y nos gusta ayudar al que no tiene mayor problema? ¿Por qué? Hay un área inconsciente que tiene que ser sanada. Ese video casi nadie lo ha visto y yo le digo, al ver eso va a usted explorar. Es que todos los videos lo que trato de hacer es que
tenga una retrospectiva, una reflexión a usted. ¿Para qué? Para sanar y así sanar a los demás. Si en su grupo religioso lo lleva a decirse que se sienten incapaces, y es bien absurdo, pero cuando un líder religioso dice, la otra vez traté de eso y pues sí, no podía, y todos, ja, 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 porque nos sentimos felices de que el otro es un incapaz y dice, bueno, mi esposa me dice de que yo hasta quemo el agua caliente, y todo, es que yo no puedo cocinar porque la otra vez probé calentar el agua y se me quemó, todo, válgame, todos están mal. Todos aplauden al que es incapaz. Todos aplauden al que se siente indigno. Todos aplauden al que siente temor. Al que siente temor y si hoy en la noche me pica un mosquito. Ay, sí, ¿verdad, pobrecito? Y todos aplauden al que yo, a ustedes, no los quiero a ninguno. O de repente viene alguien que tiene ese apego de decir, todas las mujeres son traidoras. Amén. Todos los hombres son lujuriosos. Amén. Bueno, crearon su apego, pero eso al final los hace no tener conexión con los demás. Les hace tener temor. El hombre temor a las mujeres, porque son traicioneras. Y los y temor a las mujeres, porque el hombre lo más probable es que ya sabes lo que quiere los hombres. Y no te sentís capaz de manejar las relaciones. Y no te sentís capaz de controlar esas situaciones. No, no sos capaz. Y al final no expresas amor a los demás. Y no te estoy diciendo bueno, de aprender a amar con límites. Eso lo enseña la mística judía. Por tanto, al final, ¿qué ocurre? Según Maslow, que era judío y que, como le digo, no sé si él tomó la referencia del misticismo judío o el misticismo hinduista para crear para crear las cuatro áreas de la pirámide motivacional. No sé, o si llegó a esa conclusión, pero mi opinión, es de que él tuvo que decirlo de esta forma, porque si decía, es que el origen es hinduista, ni le hubieran aceptado su hipótesis científica, administrativa. Si él hubiera dicho, no, yo me basé que también esto tiene relación con el misticismo judío, sí, ya sabemos que son judíos y ustedes los judíos son lo peor que pasó en este mundo. Y es bien raro, o sea, bueno, eh, decimos, es el pueblo de Dios, pero no me quiero meter con ellos. Es el pueblo de Dios, pero una enseñanza judía. No, hombre, usted retrocedió. O sea, vaya para adelante. Ahora, ¿por qué en este canal hay un playlist de judaísmo? Que todo es judaísmo en la Biblia, o sea, hablaron judíos, escribieron judíos, y me dice, pero no todo era en judío, Lucas no era judío, pero practicaba el judaísmo, y las enseñanzas que daban eran judías, y tratan de convencer a las personas de que el cristianismo fue algo totalmente distinto del judaísmo. Bueno, eso lo va a dejar en otro lugar, pero hay un libro que se llama Las raíces judías del cristianismo de Mario Sabán, muy interesante. Si no, hay tres videos eh, que voy a buscarlo, pero hay tres videos que dice raíces judías del cristianismo, cada uno de 3 horas, que hace el resumen del libro, y explican que realmente al inicio todos eran judíos, o sea, nadie quiso crear una religión distinta al judaísmo, pero bueno, yo sé, ya me alejé y estoy tratando de que no se me hagan largos los videos porque estoy tocando demasiados temas. Aún no he aprendido cómo editar los videos y lo estoy subiendo. Cuando lo aprenda, pues entonces voy a cortar esta parte. Ok, pero vamos a cerrar. Espero que le haya quedado claro esto, pero vamos a estar siguiendo, explorando en otros videos estas áreas, estas otras también, porque son, como le digo, hipótesis que veo yo que sí se cumplen para ayudarnos a sanar nuestro interior, pero todo tiene que ver cómo lo manejamos. Que somos capaces, que, que no nos dé miedo. Si al final, le digo, y aquí terminamos, si usted sana, va a sanar a los demás. ¿Y cómo sabe que está sanando? Porque se siente más capaz de controlar su vida. Ya no son los demás lo que le controlan su vida. Usted es capaz de controlar su vida. Usted es capaz de transformar
su existencia. ¿Y cuándo va a transformar su vida? Cuando usted la controle. ¿Y cuándo es que usted la va a controlar mejor? Cuando su consciente sana. Cuando usted puede controlar su inconsciente. Entonces, una persona que ha recibido más salud física, mental, emocional y espiritual es porque está sanando en su interior. Lo dejamos hasta acá y lamentablemente se me alargó, pero estoy intentando hacerlo más corto. Cuídense.